Día 42. Martes Santo. Ante Pilato, Jesucristo Rey. Referencias: San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Getsemaní es el momento de la oscuridad, de la voluntad de Dios, momentos en los cuales el mismo Cristo pide que se le aparte el cáliz. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. San Marcos refleja la oscuridad que se presenta dentro del alma de Cristo. Los comentaristas de la Escritura siempre han visto aquí un momento en el cual, como que Cristo viene a preguntarte: ¿todo lo que yo voy a hacer merecerá la pena? No hay que olvidar el tremendo realismo que supone para Cristo la encarnación, y Él no ha querido, en cierto sentido, ahorrarse ni siquiera esas oscuridades interiores de saber si verdaderamente merecería la pena todo el esfuerzo que Él iba a hacer. Pero junto con esta oscuridad, hay también otra oscuridad en el camino de Cristo, en el alma de Cristo. ¿Por qué el Padre elige ese camino? ¿Por qué no eligió otro? La elección del camino por parte del Padre es una elección que entra dentro del misterio eterno. ¿Por qué razón la cruz? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Y si es tremenda la oscuridad ante el camino particularmente duro que se le muestra a Cristo, creo que hay un aspecto muy preocupante y difícil, que es el hecho de que Dios Padre busca en Él el abandono total sin condiciones. Cristo se sabe hijo, se sabe por lo tanto amado por el Padre, a pesar del dolor que puede embargar el corazón, a pesar de la sangre que pueda brotar de la herida que le produce la renuncia de sí mismo. Sabe que el Padre le exige un abandono total, sin condiciones. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo es consciente de que su amor por el Padre no puede tener otra opción sino la renuncia de sí mismo. ¿Qué amor sería el que desconfiara de su fuerza sobre el odio, sobre el dolor, sobre la renuncia total? Cristo se sabe amado por toda la eternidad, desde toda la eternidad, pero eso no le ahorra ni un momento de oscuridad. El relato evangélico es suficientemente claro respecto a esta oscuridad y soledad que nuestro Señor siente ante la voluntad del Padre. Entremos en la oscuridad en el alma de Cristo. Cristo ha querido tocar todo el dolor humano, y por eso también Cristo ha querido, como tantas almas humanas, pasar por la oscuridad, de manera que también el alma de Cristo asuma sobre sí la oscuridad y la redima por medio de la oblación libre, del ofrecimiento libre al Padre. Cristo sabe que el amor no quita del alma la presencia de la soledad purificadora, que reclama un desprendimiento absoluto de todo lo que podría haberle servido de soporte. La soledad del que tiene que lanzarse a la oscuridad, al dolor, a la angustia. La soledad del que sabe que su camino entra al desfiladero de la muerte, del despojo absoluto de toda seguridad humana. La soledad del que siente en su alma el mordisco implacable de la tristeza y la amargura. Esa soledad que nadie puede evitar al hombre cuando quiere vivir sin pactos fáciles todas las exigencias de su identidad. Una profunda soledad interior que reclama una verdadera convicción para dar hacia adelante el siguiente paso, para darlo con decisión, con energía, porque sabe que su soledad no es excusa para no entregarse al Padre. Cristo quiere tocar la soledad de todos los hombres, de los hombres que se sienten retados por la oscuridad del alma ante la misión que se les confía. Y el alma de Cristo es consciente de que esa soledad que Él revive por su libre oblación es posible superarla a través de la oración. Y Cristo busca la oración, busca el contacto con el Padre. Cristo busca el encuentro con su Padre para fortalecerse, quizá no para superar la oscuridad, porque no hay que olvidar que muchas veces la oscuridad no se supera, sino que simplemente se soporta.
Muchas veces la oscuridad no se puede quitar, no se puede arrancar del alma por mucho que se quiera. En el alma está presente Cristo. La oscuridad que proviene del dolor interior, que proviene del peso de los pecados ajenos, y Cristo se abraza a este cáliz. Quiere ser capaz de corresponder a su Padre abrazándose al cáliz que se le ofrece. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos también por todas nuestras oscuridades. No es difícil ser fiel cuando todo es claro, cuando todo es amable. La fidelidad es difícil, más difícil todavía cuando se realiza en la oscuridad, cuando solo sabes que tienes que ser fiel, cuando solo te queda la convicción de que tienes que seguir adelante. Y así es la fidelidad de Cristo en Getsemaní. Si es posible que pase, pero no lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Como dirá la carta a los Hebreos, aprendió con gritos y con lágrimas la obediencia, y así se construyó en causa de salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué hago yo con mis noches en la oscuridad cuando no entiendo qué quieren de mí? ¿Qué hago cuando soy tomado por Dios en caminos que yo no habría escogido para mí? Cuando la misión es difícil, cuando el reclamo de la misión supone dar más todavía, cuando yo pensaba que ya estaba en el borde y más no se podía dar. No tenemos que olvidar que la firmeza interior está en el homenaje de la libertad, en la ofrenda de mi libertad que se vuelve a ofrecer a Dios en medio de la oscuridad. Esa es la fidelidad interior. Esa es la firmeza de mi alma. Cristo me da el ejemplo y Cristo es fiel a sí mismo, fiel a su identidad, fiel a su Padre y fiel a mí, aunque lo único que ve es la oscuridad de una muerte ignominiosa. Fiel aunque sabe que lo único que lo espera es la noche, el tiempo de las tinieblas, la hora en que el poder, la fuerza, es misteriosamente entregada a los enemigos, del Dios que nunca abandona a sus hijos. Cristo es fiel para mí, aunque yo no vea nada, aunque yo no entienda, aunque a mis ojos el panorama sea solo la oscuridad, porque la fidelidad en la oscuridad es otro nombre del amor.